Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo de Santander. Gracias por estar aquí presencialmente, pero también hay mucha gente que nos sigue virtualmente y se lo agradecemos mucho. Hoy tenemos bueno, ya saben ustedes que todas las actividades las tenemos en nuestra página web para que las vuelvan a ver siempre que lo deseen. Hoy tenemos el placer de presentar en el Ateneo de Santander dos mesas redondas y realizaremos la primera mesa redonda. Es gracias a la Real Sociedad Menéndez Pelayo, la organizadora de estas mesas redondas, que a través de don Alberto Ruiz Jimeno, muy conocido por este Ateneo, que es catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Cantabria y miembro fundador del Grupo de Altas Energías del Instituto de Física de Cantabria, que recuerden que el 1 de octubre del año 2024 precisamente fue el 50 aniversario. La idea de estas dos mesas redondas va dirigida a dar a conocer la actividad científica de los grupos de investigación más punteros en Cantabria. La Real Sociedad Menéndez Pelayo hace, evidentemente, y patrocina estas mesas redondas en colaboración con el Ateneo de Santander, el Instituto de Hidráulica de Cantabria y el Instituto de Física de Cantabria. La primera mesa redonda, que se titula Historia e investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental, va a ser moderada por don José Antonio de Juanes, que forma parte de los directores del Instituto de Hidráulica de Cantabria, y en la mesa está también la doctora Ondiviela, la doctora Bascal, don Raúl Medina, el catedrático don Raúl Medina, y don Álvaro Álvarez, que también es doctor, con lo cual tienen lo mejor de lo mejor en esta mesa, que nos va a dar toda la información sobre el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria. Muchísimas gracias y José Antonio, es tu turno. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ya me han presentado, mi nombre es José Antonio Juanes de la Peña. Soy el director de estrategias del Instituto de Hidráulica Ambiental. Nos falta la parte ambiental en la presentación de Cantabria. Y de alguna forma, pues dentro de esa dirección llevo también a cargo la comunicación. Y por eso pues me han encargado que haga esta moderación. Aparte de que soy de los de la tercera edad ya del instituto. Y también porque tengo mucha biodiversidad, porque he pasado por todos los cargos posibles y todos los puestos docentes e investigadores del instituto. Entonces, bueno, vamos a tener una mesa redonda hoy para presentar algo que bueno, parece que es conocido, pero muchas veces nos sorprendemos con los amigos en el que qué es lo que hacéis, qué es eso del gran tanque, qué es eso de los de hidráulica, etcétera, ¿no? Entonces, un poco el reto que tenemos por delante pues es presentar en esta mesa redonda qué es el instituto. Y el instituto, pues bueno, es un tema complejo porque vamos a verlo a lo largo de la mesa redonda. Pero sobre todo yo me gustaría decir así en muy poquitas palabras que es un instituto mixto y de la Universidad de Cantabria. Entonces, no somos algo ajeno, somos de la Universidad de Cantabria. Eso es una cosa que nos gusta recalcar. Y somos mixtos porque tenemos una fundación, que luego nos contarán, que de alguna forma alberga a mucha gente a la que damos la oportunidad para el desarrollo profesional y de investigación, ¿no? Y sobre todo tenemos una vocación que es cubrir tres pilares: investigación, transferencia y capacitación. Y hoy sobre todo pues vamos a concentrarnos en la parte de investigación y transferencia, a contarles qué es lo que hacemos en ese ámbito, en el ámbito de la capacitación. Bueno, lo más importante de todo esto y lo más difícil fue elegir a los representantes, es decir, quién podía estar en esta mesa, ¿no? Entonces, nos han preguntado antes, ¿no está Íñigo? Parece como que Íñigo es el referente, ¿no? Y lógicamente lo sigue siendo y lo es y lo será, ¿no? Pero queríamos que fuera algo más representativo de los 240 de los 240 que somos. Entonces, pues queríamos que fuera un poquito el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y por eso hemos elegido por representantes que son ya, no somos los que estamos aquí moderando, pero queremos que hablen la gente que lleva con nosotros, sobre todo desde el principio o casi desde el principio, como Álvaro, ¿no? Bueno, hemos estructurado la mesa en 5 bloques que espero sacar el látigo y lograr que las preguntas que hemos más o menos
consensuado haciendo un guión, ¿no?, para que fuera más fácil entenderlo, pues que llegara a los 5 bloques, dando la oportunidad luego de que haya preguntas dentro del público, ¿vale? Y bueno, dejo que los ponentes dentro de las preguntas puedan corregirse y enmendarse y completar la visión que tenemos. Bueno, vamos a empezar con el primer bloque, que es el origen. Y para el origen pues tenemos a nuestro director general. Al más viejo. No, el más viejo soy yo, perdona. Bueno, entonces el director general del instituto. Creo que no voy a gastar mucho tiempo en presentar a Raúl. Raúl es pues un poco el origen del instituto, porque fue el origen de uno de los 2 grupos de investigación que se fundió inicialmente y luego generó toda la idea de lo que somos actualmente, ¿no? A mí me gusta dar 2 datos de él. O sea, no vamos a entrar en la trayectoria profesional, académica, investigadora, pero solo 2 datos. Tiene 2 premios nacionales de medio ambiente, otorgados por diferentes gobiernos, además, y el año pasado fue premio Consejo Social de la Universidad. Yo creo que con eso se representa un poco lo que es el objetivo de lo que se planteó en un momentín cuando creamos el instituto y lo que ahora somos, ¿no? Bueno, y para él va la primera pregunta, es el primer bloque, que va dirigido hacia el pasado, y es un poco, queremos que nos cuentes qué es IH Cantabria, quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, para quién trabajamos, un poco esa visión general inicial de marco conceptual y de quién somos. Ahora, así. Antes de nada, agradecer al Ateneo por brindarnos este espacio para contarles qué es el instituto y qué hacemos, y a la Real Sociedad por financiar esto. Me voy al origen, me voy hace 20 años. Hace 20 años no existía el instituto y teníamos un conjunto de doctores. Lo voy a expresar de otra manera. La universidad es un excelente sitio para la docencia, pero no tiene la estructura para la investigación. Los grupos de investigación de la universidad son 1, 2, 3 profesores que tienen 1, 2, 3 alumnos que cuando acaban la tesis doctoral me le miran la cara y dicen: ¿y tú mañana qué vas a hacer? No tiene una continuidad para los investigadores. Entonces, ¿qué nos encontrábamos hace 20 años? Nos encontrábamos que teníamos dentro del grupo de investigación del GIOC, teníamos gente que era doctor, que había salido fuera, que se había formado, que tiene un gran potencial, pero la universidad no tiene la estructura para poder recibir y capturar a esa gente. Entonces nos inventamos un instituto, nos inventamos una fundación para poder recoger a esa gente que tiene gran potencial, que tenía un gran potencial, una gran cantidad de cosas que podían hacer, pero que no teníamos la estructura. Vendimos la idea a la universidad y al gobierno de Cantabria. Por aquel entonces estaba Federico Gutiérrez Solana, que hay que agradecer a tanto el gobierno de Cantabria. Por aquel entonces estaba Lola Gorostiaga, estaba Miguel Ángel Revilla de presidente, al gobierno de Cantabria y a la Universidad de Cantabria, cómo recibieron la idea que teníamos. Una idea que acogieron rápidamente, que creamos el instituto y la fundación. Creo que parte del éxito es que no pedimos dinero, solo pedíamos una estructura que permitiera trabajar, una estructura que permitiera desarrollar el potencial de toda esa gente que estaba bien formada. Y aquí estamos después de 20 años, empezamos 30 y ahora somos 240. Ahora tenemos un gran edificio, tenemos ahora hablaremos de toda la investigación que hacemos. ¿Qué hacemos? Agua. Yo siempre digo lo mismo. Desde que llueve, va por el río, llega al estuario, va fuera del mar, y todo lo que lleva el agua, lleva sedimentos, lleva contaminación, lleva un derrame de hidrocarburos, lleva todo lo que está en el agua, un puente, una presa, un aerogenerador flotante, y todo lo que envuelve al agua, un plan de gestión de un río, un plan de gestión de la costa. Eso nos permite trabajar desde lo que está pasando en Picos de Europa, lo que está pasando en el Puntal de Santander, lo que está pasando en los espigones de la Magdalena, lo que está pasando dentro de la energía renovable marina. Todo lo que tiene agua es en nuestro campo de estudio. ¿Y cómo lo estudiamos? Yo destacaría 2 cosas. En primer lugar, lo hacemos de un modo multidisciplinar, porque los problemas del agua son problemas multidisciplinares. El problema del agua es un problema de inundación, de ingeniería, biológico, de contaminación, un problema legal, es un problema de urbanismo. Y solamente si tienes esa visión de todos los aspectos del agua, puedes abordar correctamente esos problemas. Destacaría de cómo lo hacemos ese elemento de multidimensional,
Y la otra que destacaría es que hacemos lo que llamamos el 360. Es decir, analizamos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista del laboratorio. Y contamos con un gran tanque, que aquí tenemos al responsable del tanque. Yo solo voy a contar la historia original. ¿Por qué tenemos un gran tanque? ¿Qué es eso del gran tanque? Por cierto, hacemos visitas. Están ustedes todos invitados a ver el gran tanque. Si quieren, después quedamos en la fecha y hacemos una visita con todos ustedes. ¿Qué es eso del gran tanque? Pues allá por el año 2008, Europa hizo una lista de grandes instalaciones que necesitaba Europa para poder competir contra Estados Unidos en investigación. Claro, la lista decía, pues un acelerador de partículas, pero haremos uno solo, no haremos uno en cada país, ¿no? Un radiotelescopio, pero haremos uno para toda Europa, no haremos uno en cada país. Entonces se hizo una relación de grandes infraestructuras que hacían falta y se repartieron por países. Llegó una lista que llegó aquí a España, estaba Zapatero por el entonces de presidente, y Zapatero llamó a todos los presidentes de todas las comunidades autónomas. Y dijo, mira, esta es la lista que me han dado en Europa, de grandes instalaciones para montar en España. Elige una, tú pagas la mitad, yo pago la mitad. Miguel Ángel Revilla estaba por aquel entonces de presidente, llegó allí y dice, tengo unos chalaos que acaban de hacer ahora aquí el Instituto de Hidráulica y tienen un tanque pequeño. Yo quiero el grande. Así se repartieron las grandes infraestructuras por toda España y luego llegó el año 2009, 2010, 2011 con la crisis y de todas las que había en aquella lista solo se hizo la de Cantabria. Luego posteriormente se han hecho más, pero solo se hizo la de Cantabria. Y luego le dejaré a Álvaro que hable de por qué es tan especial. Me he pasado el tiempo, lo sé. Estamos ahí. Bueno, vamos a ir ya con el siguiente miembro de la mesa redonda, que es Álvaro. Hemos tratado de que estén representadas las tres grandes áreas del instituto y que al mismo tiempo las grandes instalaciones, porque una de las cosas que nos caracteriza es la instalación, como ha dicho Raúl, el gran tanque, que eso da miedo. Bueno, pues el gran tanque nos lo va a contar. Primero vamos a presentar a Álvaro. Álvaro Álvarez es el único de aquí que no viene desde el principio, desde el instituto. Se incorporó él es doctor, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria y tiene una característica muy importante, que desarrolló su labor en el mundo privado, en la empresa privada durante 9 años y luego ya se incorporó al instituto. Y desde entonces se implicó con el gran tanque y llegó a ser el director de la infraestructura, que es la que nos va a contar. Entonces, vamos a ver al segundo bloque, que es el bloque de las instalaciones. Y vamos a hablar de 3 instalaciones y va a contar los 3 personas de aquí la instalación. Y él nos va a contar eso del gran tanque. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿A quién da servicio? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, José. El gran tanque es parte del motivo que yo esté aquí en esta mesa. Yo me incorporé, como bien ha dicho José, proveniente de la empresa privada, un 1 de marzo del año 2011 y 21 días más tarde, el 22 de marzo, el Día Internacional del Agua, se inauguró esa instalación. Muchos igual, pues de forma reiterada, recurrente, habéis podido ver en la prensa diferentes fotografías de eso que se denomina el CECOP, el gran tanque, que bajándolo a lo profano no es más que una piscina, literalmente un vaso en el cual podemos hacer los 3 fenómenos principales que se dan en la naturaleza, en el océano, en el mar. Es decir, las olas, tenemos unas palas que se mueven y generan esas olas, tenemos una serie de agitadores que lo que nos permiten es poner en circulación el agua para hacer las corrientes y luego tenemos también la capacidad de hacer viento. Inicialmente teníamos una forma de hacerla y luego, precisamente en ese afán de investigación, de desarrollar nuevas tecnologías, pues nos inventamos otra forma, la patentamos y es con la que hacemos ahora nuestro viento. Pero es que además esto del gran tanque no es en sí solo esa piscina, es también un equipo. Es un equipo formado por 13 personas de dedicación exclusiva al tanque, más otras 80 vinculadas de forma indirecta que dan soporte desde todo el instituto para todos los proyectos que nos llegan con diferentes problemas, con soluciones que hay que desarrollar, inventar o validar cuando alguien la trae ya desarrollada en nuestras instalaciones. Y no solo es esa piscina, tenemos también un canal. ¿Qué es eso del canal? Bueno, pues en vez de tener un tanque de 30 por 40, lo que tenemos es una zona muy alargada donde para determinado tipo de ensayos es más que suficiente. 60 metros y así podemos hacer que las olas lleguen con suficiente desarrollo. Y luego además de aquellas se pidió, oye, y cuando lo que queremos
estudiar no entre en esa piscina y no entre en el canal, bueno, pues hacemos una losa impermeable que tiene capacidad para aguantar bastante peso y construimos encima lo que queremos. Y ahí en esos últimos años pues hemos hecho el río Támesis, el río Danubio, para poder hacer esa serie de estudios que nos requieren. Vale, pues muchas gracias, Álvaro. Ahora vamos a pasar a la parte esa oculta del instituto, que es la ambiental. Perdona, si me permites Sí. una curiosidad. Hubo un ministro, que no voy a decir el nombre, que se le invitó a inaugurar el Gran Tanque y dijo que cosas bélicas no inauguraba. Bueno, pues vamos a pasar a la parte ambiental, que es la oscura, porque además encima está en la planta baja, en el sótano -1. Y vamos a introducir otra instalación que tenemos, que es el laboratorio que llamamos IH Lab Bio, o sea, el laboratorio de hidrobiología, a partir de una de las investigadoras que trabaja mucho en ese laboratorio. Es Bárbara Ondiviela. Bárbara Ondiviela pues, es licenciada en Ciencias Marinas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero luego doctorada aquí, en el año 2006, doctoranda mía, la que ya llevamos un tiempo recorrido de mucho tiempo, ¿no? Bueno, ella se ha dedicado a diferentes proyectos, pero muchos tienen que ver con lo que es la gestión de los estuarios, la bahía, Santoña, y de lo que hay en los estuarios, las tosteras, las hierbas marinas, esas que vemos a veces por ahí danzando, y también en lo que es la planificación marina, o sea, que cubre tanto lo que es la parte más próxima a la costa como lo que es la parte de océano. Bueno, y la pregunta es con respecto al laboratorio. El laboratorio, ¿qué nos puedes contar del laboratorio? ¿Qué tipo de servicios da el laboratorio, tanto internamente como externamente? Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, antes de nada. Bueno, el Laboratorio de Hidrobiología es una instalación cuya principal singularidad yo creo que es que analiza agua salada. Hay muchos laboratorios en España que analizan agua dulce, la mayor parte de ellos, pero muy pocos, por la complejidad que requiere, se dedican al agua salada. Nosotros en el Laboratorio de Hidrobiología analizamos agua dulce, agua salada del mar, del estuario y de los ríos. Como decía Raúl, abarcamos todo el ciclo del agua, la cuenca hidrológica, hidrográfica completa. Y se analizan el agua, los seres vivos, el sedimento, variables físicas, variables químicas, variables biológicas. Pero además del laboratorio de hidrobiología, en esas instalaciones tenemos otro elemento singular, que es el laboratorio, que nosotros llamamos el laboratorio espectral, que es una sala oscura, donde todas las paredes son negras para absorber toda la luz y donde se analiza a través de un aparato que se llama el espectroradiómetro las firmas espectrales de la materia. Todos los objetos, vivos y no vivos, tienen una firma espectral, una señal espectral única, que es equivalente a la firma digital que tenemos, a la huella dactilar, y que es única y característica de cada uno de esos elementos. Y nosotros esa firma espectral la recogemos en este otro laboratorio, que es el laboratorio espectral. Dentro del laboratorio pues disponemos de diferentes instalaciones, infraestructuras, equipamientos para analizar muestras, para coger en el laboratorio, para coger muestras en el campo. Pero básicamente el servicio que proporcionamos empieza en el campo directamente con la toma de muestras de agua, toma de muestras de sedimento y toma de muestras de organismos vivos. Y continúa luego en el laboratorio, primero en el análisis de las variables ambientales, físicas, químicas o biológicas, y luego posteriormente de forma experimental. Es decir, cuando reproducimos el sistema natural en condiciones controladas y analizamos cómo ese sistema natural responde frente a diferentes factores de cambio que pueden tener que ver con la temperatura, con la salinidad, con la inundación, con las corrientes. Vale, pues aquí tenemos la parte ambiental y lógicamente en un centro de investigación vivimos de datos. ¿Y qué sería de nosotros sin los datos? Y cada vez tenemos más necesidad de datos. Saben ustedes que con el teléfono móvil están todas las compañías, todos los bancos y todo el mundo captando nuestros datos, ¿no? Pues vamos a hablar ahora de nuestro tercer laboratorio, el laboratorio de IT, laboratorio de computación, por decirlo así, y nos lo va a contar un poco Ana Julia. Ana Julia Abascal es licenciada en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz
y doctora por la Universidad de Cantabria. También, pero ya en el 2011, ya estamos un poquito más adelante, ya cuando justo se monta empezamos el instituto en el laboratorio donde tenemos ahora mismo, ¿no? Fue premio de doctorado y ella se dedica a la parte esa del modelado, o sea, es decir, cojo datos y de repente los combino y tal, y hace toda la parte de predicciones, de calidad, hidrocarburos, plásticos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes contar de la parte del laboratorio de datos? Eso que llamamos el IH Data. ¿Qué es el IH Data? ¿De dónde venimos con el IH Data? Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. ¿Qué es el IH Data? Bueno, son 3 términos, tenemos el IH Data y el laboratorio. Entonces voy a comenzar primero por el laboratorio porque es lo que da pie a IH Data y otros muchos trabajos que tenemos en el instituto. El laboratorio IT es el laboratorio de técnicas de las tecnologías de la información y está compuesto por 2 partes que son fundamentales y sin las cuales los investigadores y las personas que trabajamos en IH Cantabria yo creo que no podríamos hacer gran parte del trabajo que estamos desarrollando. Por un lado tenemos un equipo humano especialista en técnicas de tecnologías de la información, en informática, en gestión de datos, que nos ayudan con esa transferencia que tenemos que hacer desde lo que vamos investigando en el agua, en el mar, para poder desarrollar herramientas para la sociedad. Y por otro lado tenemos una infraestructura que es fundamental para los cálculos que hacemos, que es el clúster de supercomputación. Entonces en el instituto tenemos un clúster que, para decirlo de una forma sencilla, que es pues como si tuviéramos 200 ordenadores todos juntos. O sea, tenemos una infraestructura que nos permite hacer cálculos matemáticos que son realmente muy complejos. ¿Y para qué necesitamos estos cálculos y para qué necesitamos este clúster? Porque gran parte de la investigación que realizamos se basa en los datos que comentaba José que hacen falta. Y ahí lo ligo con IH Data. IH Data es un servicio climático, para que podáis entenderme. Tenemos datos de todas las variables oceanometeorológicas que utilizamos en el día a día en nuestro trabajo. Tenemos viento, tenemos olas, tenemos corrientes, nivel del mar, temperatura, salinidad, y todo eso lo tenemos en todo el mundo y en series de años históricas, por ejemplo, 40 años en el pasado y 100 años a futuro. ¿Para qué nos sirve toda esa información? Nos sirve para entender cómo han cambiado esas variables en el pasado y poder, por ejemplo, hacer un análisis de riesgo costero, un análisis de cambio climático, poder predecir qué va a pasar en el futuro y poder adaptarnos a ello. Y todas esas grandes bases de datos que componen IH Data las tenemos gracias al clúster de supercomputación y al equipo de IT que da soporte a toda esta investigación que desarrollamos. Perdón. Estamos en tiempo, perfecto. Vamos como como Renfe, vamos aquí directamente. No como el Albia, ¿eh? Como Renfe. Bueno, hemos visto ya las instalaciones que tenemos, ¿no? Ahí es donde trabajamos, el tipo esos son como nuestras cocinas, ¿no? Luego tenemos a mí me gusta hablar de un taller, porque tenemos un equipo de administración que no me quiero olvidar de ellos, son 32 personas, que son la envidia de todos los centros con los que trabajamos, porque realmente nos facilitan mucho lo que vamos a hablar ahora, la investigación y la transferencia, entrar en convocatorias por todos los sitios. Bueno, vamos a entrar en el bloque de investigación y vamos a empezar con Raúl, que nos va a contar un poco cómo se organiza la investigación dentro del instituto. ¿Qué tipo de características, cuál es nuestra mejor característica de en términos de la investigación? Perdón. Antes comentabas, José, que en el instituto tenemos 3 pilares. Son los 3 pilares en los que se basa todo el trabajo que hacemos. Un pilar es la investigación, otro pilar es servicios de consultoría a administraciones públicas, y un tercero es la capacitación. Los 3 están íntimamente ligados. Y eso forma parte de lo que queremos ser y queremos hacer. No queremos hacer solo consultoría, seríamos una empresa. No queremos hacer solo investigación, porque nos alejaría de la sociedad. Queremos dar capacitación. Entonces, aquí hay un triángulo virtuoso en el que tratas de resolver problemas que tiene la sociedad. Esos problemas te iluminan dónde hace falta investigar. Investigas, generas la solución y lo devuelves otra vez a resolver el problema de la sociedad. De tal modo que ese contacto con la sociedad es el que te da los motivos para investigar y esa investigación es el que luego devuelves a la sociedad.
Nuestro objetivo siempre, todos los años, es tener un 50% de proyectos de investigación y un 50% de proyectos de, vamos a llamarle, de consultoría, de servicio a la sociedad. En ese equilibrio es donde nos queremos mover. En la investigación, además de ese equilibrio con hacer investigación para la sociedad, hacer investigación para los problemas que realmente tiene la sociedad, en investigación yo destacaría la excelencia. Aunque somos muchos, ahora diré muchos para qué, pero somos pocos para otras cosas. Somos muchos, somos esos 240, como muchos como centro de investigación aquí en Cantabria, pero hay otros sitios que tienen muchísima más gente. ¿Cómo logramos posicionarnos a nivel mundial en nuestra investigación? Por la excelencia. Nuestros papers, nuestros artículos, son de los más citados que hay. Eso nos ha permitido estar en el año 2018 en el número 6 del ranking del Shanghai. Pueden decirse, ¿y eso qué es? ¿Y eso cuán importante puede ser? Pues bueno, el ranking de Shanghai mide la calidad de las universidades y de los grupos de investigación, de las líneas de investigación. En España solamente 2 centros han estado dentro del top 10 en algún momento. Y uno de ellos está aquí en Cantabria. No lo basamos en la cantidad de artículos, sino en la calidad, el número de veces que somos citados. Lo dejo aquí. No quieres decir nada de cómo se organiza la investigación dentro del instituto para dar pie luego a que ellos nos cuenten. Vale, pues ya que insistes. Somos 240 personas, ¿vale? Ahora hay que ordenar a estas personas para que hagan su trabajo. Un trabajo que, como he dicho, tiene la parte de capacitación, la parte de investigación y la parte de transferencia. El instituto se estructura en grupos de investigación. Grupos de investigación que llevan líneas independientes de investigación, ¿vale? Tenemos líneas de tanque, tenemos líneas de océanos, líneas de adaptación al cambio climático, líneas de... Entonces, todas esas líneas están dirigidas por un responsable del grupo de investigación y luego tiene un conjunto de personas, y en particular alumnos de doctorado, que son los que trabajan en los temas de investigación que, como he dicho antes, se nutren del problema de la sociedad. ¿Quieres hablar tú de las tesis? Porque tú has estado ahí. Las tesis únicamente, pues cuando se montó el instituto se nos dio, o se planteó qué tipo de doctorado queríamos hacer y se dijo no, tiene que ir en línea con la investigación, con la excelencia. Y entonces nos planteamos un doctorado de excelencia. Y bueno, nos planteamos de acuerdo a los que éramos, pues tener un 25% de personas predoctorales. Ahora mismo ya estamos en el 25%, pero de 240. Entonces estamos 42, bueno, ahora mismo 45 alumnos de doctorado que están formándose con nosotros en todas las líneas. Y eso yo creo que es uno de los mayores valores que tenemos porque es la excelencia, la investigación, la excelencia la tenemos en esos predoctorados. Otro parámetro que puede servir para ver la excelencia que podemos tener aquí en Cantabria, dentro del instituto, es que cada verano vienen entre visitantes y alumnos en prácticas de toda Europa, de todo el mundo, diría yo, 35 personas. Tenemos problemas para sentarnos, ¿vale? Porque vienen 35 visitantes de todo el mundo a investigar con nosotros. Vale, bueno, pues vamos a entrar entonces en la parte de investigación de las 3 grandes áreas que tenemos. Y vamos a empezar ahora por Bárbara. Vamos a cambiar el orden. Vamos a empezar por la parte ambiental. Y bueno, Raúl nos ha dicho que nos dirigimos sobre todo, partimos de problemas. Y a partir de esos problemas buscamos la investigación de excelencia para buscar soluciones. ¿A qué tipo de problemas se dirige el área de hidrobiología? O sea, la parte más ambiental, tanto en la parte de agua dulce como de agua salada. Pues ligando a lo que comentaba Raúl, la realidad es que el área, yo creo que como todas las áreas, tiene una parte de ciencia básica y una parte de ciencia aplicada, muy dirigidas a dar soluciones a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad. Y me gustaría un poco remontarme a los orígenes y poner un poco en contexto cuando hablo de esta ciencia aplicada. Los orígenes del equipo de personas que estamos en el área de hidrobiología vienen de los años 90, me remonto a la década de los 90, la Escuela de Caminos de Santander,
y un grupo de personas que empezaron a desarrollar el diseño ambiental de los saneamientos litorales en todo el norte de España y que dio lugar a uno de los 2 premios nacionales de medio ambiente que ha recibido Raúl Medina, porque formaba parte ya de aquel... Perdona, Mercedes me recordaba ahora mismo que en el año 98 coincidimos con ella, que ella concejala de Medio Ambiente, creo que era Medio Ambiente, ¿no? Y con ella desarrollamos el saneamiento de la Bahía de Santander. Ese es el ejemplo de ciencia aplicada, retos de la sociedad y nosotros haciendo investigación y buscando herramientas y conocimiento para dar solución a esos retos. Con el cambio de milenio, ya en los 2000 y coincidiendo con los inicios del instituto, pues España y Cantabria tienen que dar respuesta a mandatos de Europa. Mandatos de Europa que tienen que ver con la conservación de espacios naturales protegidos y que tienen que ver con la calidad de las masas de agua, que son 2 directivas concretas, Directiva Hábitats y la Directiva Marco del Agua. Las directivas que llegan de Europa habitualmente marcan el qué, a dónde hay que llegar. Exigen a los Estados miembros llegar a unos objetivos, pero las directivas rara vez, por no decir nunca, marcan el camino de cómo hacerlo. Y ese es el verdadero desafío. Y ahí es cuando el Gobierno de Cantabria contacta con nosotros para ver cómo dar respuesta a esas directivas. En el caso de la Directiva Hábitats, lo que se le estaba pidiendo a Cantabria era que evaluara el estado de conservación del 21% del territorio de Cantabria, que es lo que está incluido dentro de esta gran red de espacios naturales protegidos que se llama Red Natura 2000, el estado de conservación de todos sus hábitats y de todas sus especies. En ese momento la información que existía era limitada en respecto a dónde estaban esos hábitats y dónde estaban esas especies y por supuesto había muy poco conocimiento y referencias previas sobre qué metodologías utilizar o qué indicadores utilizar para evaluarlo. Durante 10 años estuvimos trabajando con el Gobierno de Cantabria para finalmente elaborar las bases técnicas de los planes de gestión de estos 21 espacios naturales protegidos. Directiva Marco del Agua fue un equivalente. El mandato era evaluar el estado ecológico de todas las masas de agua litorales y costeras, costa y estuario. Y nuevamente nos encontrábamos que no había metodologías, que no había indicadores y durante las últimas 2 décadas, el Instituto ha estado trabajando en el desarrollo de esas metodologías, en evaluar la calidad física, química y biológica de esas masas de agua y sobre todo en diseñar una red de calidad que todavía sigue vigente y que anualmente evalúa el estado de esas aguas. Esta es la ciencia aplicada que hacemos, basada en ciencia básica, porque esto luego ha dado lugar a tesis doctorales, a publicaciones científicas y la realidad es que ha servido para nutrir y para que se creen líneas de investigación que han ido creciendo y que actualmente pues, siguen esa línea. Siguen buscando entender y mejorar el conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas, cuáles son sus elementos de interés, cuáles son las presiones y las amenazas a las que se ven expuestos y sobre todo cómo podemos actuar para mejorar los servicios ecosistémicos que nos proveen. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, vamos a pasar a otro área, el área de las ingenierías. Ella trabaja en el área que es ingeniería hidráulica, ingeniería de costas y estuarios y modelado costero. O sea, que tiene un poco todo eso. Y ella trabaja más en el ámbito del modelado. ¿A qué retos, qué problemas emergentes surgen en tu área y qué tipo de investigación desarrolláis para dar soluciones para ello? Bien, yo empezaría diciendo que la investigación que realizamos, como ya se ha comentado previamente, va siempre orientada a la solución de un problema, a entender más sobre ese problema y a darle solución. Entonces, como comentaba previamente Bárbara, para entender un poquito lo que hacemos ahora, pues hay que entender también los orígenes. Entonces, nosotros en nuestra área pues abordamos diferentes problemas de ingeniería costera, de calidad del agua, de contaminación marina.
Entonces, yendo por partes por cada uno de ellos, por ejemplo, en el tema de la contaminación marina, calidad del agua, pues cuando inició el grupo, cuando se inició la investigación en los años 90, pues había problemas de calidad con el agua, como ya se ha comentado, había que hacer el diseño de la red de saneamiento, y para poder abordar ese trabajo se necesita conocer qué pasa cuando tenemos una contaminación en el mar, esa contaminación, hacia dónde va, dónde está, qué afecta, dónde llega. Entonces, partiendo de esa problemática inicial en los años 90, comenzamos a investigar qué pasa con la contaminación en el mar, y conociendo qué pasa con la contaminación en el mar, podemos abordar las soluciones que hace falta para gestionar el problema. Empezamos en los 90 con el tema de la red de saneamiento, nos podemos ir al 2000, cuando llega el Prestige, tenemos el mismo problema, tenemos un accidente en Galicia, va a llegar a Cantabria, no va a llegar, cuándo llega, dónde pongo las barreras para proteger. De nuevo, para poder dar respuesta a ese problema, necesitamos investigar qué pasa con la contaminación, cómo se mueve por efecto del viento, de las corrientes. O sea, necesitamos hacer ciencia básica. Seguimos avanzando en el tiempo, pasamos a la actualidad, y ahora pues tenemos, además de todas las problemáticas previas que siguen estando vigentes, pues tenemos también la contaminación por plásticos y por basuras marinas. Entonces, de nuevo, necesitamos seguir investigando cómo se comporta la basura en el mar, cómo llega a nuestras costas, cómo se exporta desde el estuario, para poder ayudar en la gestión y en la prevención ante esta problemática. Si nos vamos a otra de las áreas, por ejemplo, en el tema de la ingeniería y de la gestión costera, de nuevo nos volvemos a los años 90, hacemos actuaciones de regeneración de playas, hay problemas con las playas, la arena se pierde, se erosiona. ¿Por qué? Pues para poder saber el por qué y poder poner una solución, necesitamos investigar cómo se comporta la playa, hacer modelos numéricos que nos digan en el futuro cómo va a cambiar, y con ese conocimiento pues poder afrontar el problema. Y ese conocimiento desde los años 90 hasta ahora pues ha ido evolucionando. Se incorporan nuevos elementos innovadores, como las soluciones basadas en la naturaleza, técnicas innovadoras como la inteligencia artificial. Entonces, esas líneas de trabajo que nacen de un problema, evolucionan con el tiempo, pero siempre con el objetivo de afrontar la solución y dar una herramienta o dar un conocimiento que ayude a la gestión de esa problemática. Muchas gracias, Ana Julia. Vamos a pasar a un campo muy importante hoy en día, porque nos han preguntado a la entrada ¿por qué se inunda Santander y demás? Entonces, bueno, Álvaro está en un área en el que se trabaja toda la gente que está en temas de clima, de cambio climático, de cómo las infraestructuras responden a los cambios que hay en el clima, y además a la parte de transición energética, todo lo que son las energías renovables. Con la pregunta. ¿A qué retos te enfrenta esto? Bueno, yo creo que para que todo el mundo lo entienda, muchas veces cuando la gente recurre al IH Cantabria es como juntar dos series de televisión. O sea, lo que nos encontramos es que llaman al equipo A, pero además meten a MacGyver dentro del equipo. ¿Vale? Un poco el objetivo es, nosotros respondemos a esos retos que nos plantean tanto las diferentes empresas, la Comisión Europea con todas sus directivas, con sus programas marco de investigación. Y hay un factor muy importante a tener en cuenta. Raúl lo ha dicho, somos 240. Corrígeme, creo que 12 funcionarios. El resto somos asalariados de la Fundación principalmente, y por ello, para poder mantener ese equipo e ir creciendo, como se ha ido creciendo desde las aproximadamente 100 personas que eran cuando yo entré a los 240 que somos ahora, tenemos que traer esos proyectos. Dentro de esa búsqueda de proyectos, normalmente vienen de un problema concreto. Algo concreto que se soluciona con una respuesta que en base de proyecto. Y lo que nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo es que había una serie de herramientas que eran comunes para aplicar en esos mismos proyectos, pero que a nadie le interesaban. O sea, tú que lo hagas más rápido, más temprano, o dediques más esfuerzo o menos, eso es algo que va implícito en tu trabajo. Ahí es donde nosotros nos fijamos para poder investigar en esa zona y poder hacer nuestro trabajo de forma más eficiente. Como bien ha dicho José, actualmente pues tenemos unos retos vinculados a todo el aspecto de cambio climático que son muy relevantes. Acabamos de acabar un ensayo de unos 4 meses de duración en ese gran tanque que os comentaba antes, en el cual pues estábamos dando solución a la inundación en el malecón de La Habana. ¿Por qué? Porque cada vez las tormentas son más grandes, cada vez se inunda más la ciudad, y además no tienen los medios, todos somos conscientes de la situación, ni tienen los medios ni tenían hasta este momento posibles soluciones.
En base a estas necesidades es en lo que nosotros siempre trabajamos y tratamos de resolver. Y en el aspecto de energías renovables, que a lo mejor es un tema importante. Efectivamente, en el tema de energías renovables además es un tema que está, digamos, en continua en la ola. En la ola a lo que me refiero es que hemos tenido época de muchísima actividad y estamos cambiando continuamente el foco. Por poner un ejemplo, hace 5 años teníamos una ocupación del tanque con un 85% aproximadamente de energía eólica flotante. Sin embargo, ha habido un parón en lo que es el desarrollo de esas tipos de tecnologías, temas legislativos, etcétera, y lo que estamos haciendo ahora es haciendo lo mismo, pero con estructuras fijas. ¿Por qué? Porque resulta que ha habido varias empresas españolas y ahora ya varias extranjeras que nos llaman para que les hagamos los estudios de cómo poder hacer ese desarrollo, de poner los molinos en el mar, en este caso en el Mar del Norte principalmente, y para ello recurren a IH Cantabria. De alguna forma, en las 3 áreas lo que buscan cuando vienen a nosotros para que investiguemos preguntas muy concretas de todo tipo de retos. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, que es el bloque de la transferencia. Hemos dicho que la investigación es la base para buscar soluciones porque necesitamos el conocimiento. Pero ahora lo que tenemos que transmitir eso es a la sociedad, a forma de administraciones, en forma de empresas que vienen, etcétera. Entonces vamos a centrarnos un poco en lo que es los productos, el servicio que damos a la sociedad. En primer lugar, a Raúl me gustaría preguntarle cuál es la importancia. Ya hemos dicho ese 50% de 50-50 que tratamos de conseguir todos los años, pero ¿cuál es la importancia de la transferencia desde tu punto de vista para el instituto y para el desarrollo del instituto en los últimos 20 años? Perdone. Ahora soy yo, ¿verdad? Pues como decía, si es el 50%. Lo que quiero es que piensen un momento, piensen en que 240 personas dedicadas a problemas de agua. Cantabria se queda pequeña. Incluso España se queda pequeño. Nuestro negocio, nuestra actuación, nuestra transferencia es en todo el mundo. Hemos trabajado en 75 países diferentes. Hemos hecho más de 1.500 diferentes proyectos. Cada año trabajamos en el entorno de entre 25 y 30 países. Llevamos el nombre de Cantabria a todos los lugares del mundo. Es curioso cuando, por ejemplo, viene gente de Sodercan. Estamos en Irán y conocían al IH Cantabria. Solamente por eso yo ya soy orgulloso de poder llevar el nombre de Cantabria a todos los lugares del mundo. ¿Y por qué hemos tenido este éxito? Por lo que antes decía, por el trabajo en esa diferente visión. Los problemas del agua hay que tratarlos desde todos los puntos de vista. ¿Quiénes son nuestros principales clientes? El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Mundial quiere resolver el problema de las inundaciones en Tegucigalpa, no quieren tener a un ingeniero que le haga la parte de ingeniería, a un biólogo que le haga la parte, no, quieren tener una entidad, y esa somos nosotros, que le resuelve el problema de la inundación desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista. Entonces, ahí está el éxito de IH Cantabria en proveer servicios a la gente, que trata los problemas del agua desde ese prisma de múltiples facetas. No hacemos solamente una. Y eso nos ha dado, pues, como he dicho antes, 75 países. No sé cuál es la factura que tenemos en viajes. Sí, muy sencillo, cerca de 400.000 euros al año. Hay mucho movimiento. Bueno, sí, 25 o 30 países. Ahora estamos trabajando en Panamá, estamos trabajando en Chile, estamos trabajando en Trinidad Tobago, estamos trabajando en Belice. San Kitts and Mary, Belice. Suena muy exótico, ¿verdad? Egipto. Vale, pues vamos a pasar entonces a hacer el repaso de las 3 grandes áreas, como hemos visto antes en la investigación.
pues ahora nos vamos a concentrar más en el tipo de servicio, tipo de producto, y que pongáis ejemplos concretos para que la gente pueda ver qué tipo de cosas desarrollamos hacia la sociedad. ¿En qué se ve la sociedad beneficiada con nuestro trabajo? Vamos a empezar con Ana Julia esta vez. Conmigo. Exactamente. Bueno, pues esa pregunta me parece muy bonita porque es la forma en la que se muestra cómo toda la investigación que hacemos lo llevamos a un producto que sirve a la sociedad. Entonces, yo lo voy a ejemplificar con casos concretos. Entonces, y voy a ir de la escala más local, más de Cantabria, hacia un poquito hacia el exterior. Entonces, me gustaría en primer lugar destacar, por ejemplo, el proyecto Marion, que se ha financiado con los fondos de resiliencia y que se ha realizado en los 3 últimos años aquí en Cantabria. Entonces, en ese proyecto hemos generado 2 sistemas de ayuda. Uno es si tenemos un futuro accidente como el Prestige, si tenemos un futuro accidente de peles como el que ha habido recientemente, si hay un hombre al agua, una persona que se cae al agua y hace falta rescatarla, pues con todo el conocimiento adquirido en los años de investigación, desde que comenzamos, como he dicho antes, desde los años 90, hemos desarrollado una herramienta que prácticamente en tiempo real, si hay un accidente y un hombre al agua, la puedes utilizar para predecir hacia dónde va, si es un hombre al agua, para predecir hacia dónde se dirige esa persona y ayudar a rescatarla. Si es un derrame, ayudar a contener esa información, esa contaminación. Es un ejemplo concreto que muestra claramente cómo se beneficia a la sociedad. Otro es el sistema Cíclope, por ejemplo, de calidad de agua de baño. También aquí en Cantabria se ha generado un sistema basado en inteligencia artificial que permite conocer, anticipar la calidad de las aguas de baño para, pues, si vamos a tener bandera azul o no, o hay que cerrar la playa. Eso en el ámbito de Cantabria. Me voy a nivel europeo. Estamos, por ejemplo, desde hace varios años colaborando con EMSA, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, para ayudarles en el diseño de las herramientas que hacen falta en Europa para lo mismo, para responder ante emergencias en el mar, pero ya no en Cantabria, sino en cualquier otra parte de Europa. Y me voy a otras zonas y citar, por ejemplo, un proyecto que hicimos en Oman, donde se desarrolló un sistema de alerta temprana pues ante eventos de extremos de inundación, ante tormentas, qué riesgo tenemos, qué riesgo costero, qué riesgo para las personas, para las instalaciones. Entonces se realizó un proyecto para dotarles un sistema de alerta ante riesgos. Y ya por último y para finalizar, un proyecto que hicimos en Qatar para la gestión integrada de la zona costera, para ayudar a ese desarrollo más sostenible, o sea, aplicar todo el conocimiento que tenemos para ayudar a un desarrollo sostenible de la costa. Muchas gracias. El día 29 decía Raúl que tenemos muchas visitas. El día 29 tenemos una de la Armada, que ha cambiado al comandante y tendremos la visita de la Armada. Y creo que con la Armada tenemos un convenio hace muchos años para estudiar los desembarques, ¿no? Para definir mejor el día D y la hora H. Bueno, y sobre todo porque en un momento determinado hay que hacer un desembarco de las tropas y eso depende, la peligrosidad depende de que tengamos olas, no tengamos olas, de que tengamos corrientes. Entonces, para que el desembarco sea razonablemente bueno, pues hace falta tener esa información y esa información se la proveemos desde IAS Cantabria a la OTAN. Vamos a hablar del Mundial de Vela, en el cual proporcionábamos los datos de viento a todos los países, ¿no? A todas las tripulaciones. Bueno, vamos a pasar al segundo área. En este caso vamos a pasar a Álvaro, para que nos cuentes un poco en ese ámbito del cambio climático, la transición ecológica. Entiendo que son elementos muy importantes porque nos estamos nutriendo en las noticias todo el día de qué es lo que pasa con las danas, las no danas, las zonas que se inundan, la erosión de las playas, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tipo de productos, servicios se producen en vuestro área? Bueno, pues digamos, para poder entenderlo y llevarlo también a lo que la gente pueda entender, lo voy a articular en 2 ejemplos. Uno es Fukushima. Y la gente dirá que tendrá que ver IH con Fukushima, con lo que pasó allí. Pues afortunadamente no tuvimos nada que ver, pero fruto de lo que pasó allí sí que surgieron una serie de necesidades para darle solución. En este caso salieron 2 proyectos. Uno fue aquí de ámbito local, con equipos nucleares.
ellos desarrollan racks para almacenamiento nuclear, en el cual, en el caso de ese terremoto, querían ver qué es lo que pasaba con esos racks, si se podían llegar a dañar, liberar energía, provocar una reacción en cadena. Hicimos una máquina específica en IH que estuvo montada unos cuantos años para poder hacer esta validación. Y luego un proyecto que fue bastante singular, y singular el motivo es porque era un proyecto Turquía de una tecnología rusa pagada por Rusia, que habían adjudicado a un laboratorio francés como el IH, pero en Francia, y que acabó en Santander. ¿Por qué? Porque lo mismo que he dicho antes, al final somos los más aventureros cuando nos lanzamos a la piscina, literalmente, para tratar de resolver estos problemas. Y luego ya más centrado en el campo de qué pasa ahora cuando los estados de mar en el océano cada vez son más agresivos, las olas más grandes, los temporales más fuertes. Hay otro ejemplo claro. Como comentaba antes, ahora parte de nuestro trabajo es con un astillero que hay en Cádiz que fabrica unas moles ingentes de acero que tiene que transportar a lo largo de todo el océano Atlántico hasta un poco más arriba de Alemania, ahí entre Alemania y Dinamarca, y para ello pues necesitan saber cuándo va a haber buena mar, necesitan saber cuando vayan a hacer esas operaciones cuál es la ola máxima, cuál es la tormenta más grande que puede soportar sin que eso se vaya a pique, cuando lo van a instalar que no se les mueva porque el terreno arenoso empieza a succionar esa estructura. Todo eso es lo que en IH tratamos de dar respuesta. Vale, pues en último lugar tenemos a Bárbara, en el que del mundo ambiental es más difícil encontrar ese tipo de clientes, porque el cliente muchas veces es la administración, la propia administración. ¿Qué tipo de productos, servicios se han generado o se están generando desde el punto de vista de la hidrobiología? Pues con las administraciones públicas sí que hay una colaboración estrecha continua, tanto con a escala local, regional, nacional e incluso internacional, y se les aporta, se les asiste técnicamente en el caso de desarrollo de normativa, que tiene que ver con el proyecto de Belice, en el que ahora hemos estado desarrollando las bases técnicas para la normativa en gestión integrada de zonas costeras y de ordenación del espacio marítimo en todo el país, en toda la zona acuática marítima del país. Por otro lado, a las administraciones públicas les damos mucho soporte también y mucha asistencia en todo lo que tiene que ver los requerimientos normativos, ayudarles a dar respuesta y también para desarrollar otro tipo de respuesta a problemas ambientales genéricos. Calidad de agua, contaminación, impacto ambiental. Yo creo que de lo que más orgullosos nos sentimos son de aquellos casos en los que esa asistencia técnica luego se ha traducido en normativa específica de obligado cumplimiento. Y tenemos dos casos concretos. El primero tiene que ver con uno de los ejemplos que mostré en el caso de investigación aplicada, que son esas bases técnicas para los planes de gestión de los espacios Natura 2000 y que se tradujo en 3 decretos oficiales por los cuales se publican los planes de gestión que regulan todos los espacios costeros, fluviales y terrestres que están dentro de Red Natura 2000 en Cantabria. Y hay un segundo ejemplo que tiene que ver con calidad de agua y con un trabajo que desarrollamos para Puertos del Estado, que en su momento nos pidió que desarrollamos una metodología para llevar a cabo la gestión de las masas de agua portuarias a nivel nacional, que se tradujo en una normativa que ahora mismo es de obligado cumplimiento en todos los puertos y que no solo está publicada como una recomendación a nivel nacional, sino que el Ministerio en su momento además lo incorporó dentro de las instrucciones de planificación hidrológica y los decretos donde están los criterios de calidad ambiental. Eso forma parte de esa transferencia y de esa ciencia que luego está aplicada y que se ha traducido en normativa. Pero luego hay otra parte importante en la que sí que se ha intentado trabajar y es en romper esa brecha tecnológica. Que la ciencia que nosotros hacemos llegue a los usuarios finales y a responder a esos retos y a esas necesidades. A mí me gusta un caso concreto con una empresa local, por ejemplo, que vino a nosotros en busca de ayuda, una empresa que quería empezar a desarrollar actividades de acuicultura en el Cantábrico, pero en aguas abiertas, lo cual es un desafío enorme, teniendo en cuenta cómo es la naturaleza del mar Cantábrico. Durante años estuvimos trabajando con esa empresa, buscando cuáles eran las zonas más idóneas para la producción de diferentes especies, de peces fundamentalmente, que era lo que ellos buscaban, identificando cuáles eran las especies y dónde podrían cultivarse,
y luego además yendo un paso más allá y diseñando un sistema, una jaula de acuicultura ex profeso para poder llevarla aquí a las aguas oceánicas. Y de hecho, de ese proyecto surgió una patente en la que estamos nosotros, pero también está esta empresa. Vale. Sí, Raúl, ¿querías comentar? Sí, ahora que estáis contando casos, proyectos y singulares, me gustaría resaltar dos. Cuando una empresa tiene que hacer un puerto, hacer las obras de protección, los diques, pues hay dos maneras de hacerlo. Uno es echando piedra, hacer un dique de escollera, y otro es lo que se llama un dique de cajones. ¿Qué es un dique de cajones? Pues un cajón es como una caja de zapatos que se construye, se lleva al sitio, se llena de arena, y con eso voy haciendo el dique a base de cajones de hormigón que voy fondeando. Normalmente los cajones se construyen cerca del sitio donde van a ser fondeados y se llevan. Una empresa constructora española tenía que hacer un puerto en Brasil, en una zona inhóspita, una zona donde no había materiales, no había capacidad de construirlos allí. Se construyeron en España y se llevaron navegando para allá. Y aquí en Cantabria, en IH, les íbamos diciendo cuáles eran las ventanas y el camino que tenían que seguir para poder llevar los cajones flotando desde el sur de España hasta Brasil. Y otro ejemplo que les quería poner es, ustedes conocen Qatar, con todo el boom que tiene con el dinero, el petrodólar y los megayates, los megapuertos, los mega aeropuertos, pues hicieron una licitación internacional para ordenar toda la costa de Qatar, donde había que hacer obras, donde había que proteger, donde habría que... Esa licitación internacional se presentaron 33 compañías de todo el mundo. Y fue aquí un pequeño instituto de Cantabria los que hicieron el plan de ordenación de todo Qatar. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que no sé si ha trascendido de aquí es que cuando tenemos, ha habido proyectos que decía Bárbara de saneamientos, que también se ha referido Ana Julia, o sea, al final la transversalidad, lo que decía Raúl, la multidisciplinaridad es lo más importante, es una de nuestras grandes características. Entonces, cuando llega un proyecto, realmente llega un proyecto, se nombra un responsable y se nombra un equipo. Y el equipo son gente de los diferentes grupos de investigación. Entonces, tiene que haber uno de medio ambiente, o de ecosistemas litorales, uno de modelado, uno de datos. Entonces, es una de las grandes fortalezas. Es decir, jugamos más en términos transversales que en términos de cada grupo, porque si no en cada grupo, pues yo me ocupo de lo mío y cuando me dedico a mis líneas y tal, yo creo que es una de las grandes fortalezas que tenemos. Bueno, vamos a pasar al quinto bloque, seguimos en tiempo, ya el último bloque de las presentaciones, que es, pues bueno, ya hemos dicho lo que fuimos, para dónde nacimos, lo que tenemos, las instalaciones que tenemos, lo que hacemos en investigación, lo que hacemos en transferencia, pues ahora hay que preguntar por el futuro, ¿no? Hay que ver un poco. Y el futuro, pues seguramente ya no estará ni en mis manos ni en las de Raúl, afortunadamente, porque ya estamos un poquito de... Bueno, afortunadamente, porque realmente ya hay que dar paso a la gente joven, ¿no? No porque ya hemos aportado mucho, pero hay que dejar que otras mentes y otras cabezas acierten y se equivoquen, igual que nos hemos equivocado nosotros durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a preguntar a Raúl. O sea, es decir, ¿cómo ves el instituto, el futuro del instituto? Hemos ido viendo cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos ido... Cada crisis que hay crecemos un 20%, no sé cómo lo hacemos. Entonces, ¿cómo ves el futuro del instituto para dentro de 5 años, 10 años quizá? Creciendo. Tenemos enfrente una torre que espero ocupar en breve. Creciendo. Mientras haya problemas relacionados con el agua, el instituto tendrá razón de ser. Y los problemas del agua no van a menos. Cada vez tenemos más lluvias torrenciales, inundaciones, sequías en otros sitios, inundaciones costeras, danas. Mientras siga habiendo problemas con el agua, ahí estaremos nosotros. Y todavía cubrimos prácticamente casi todo el ciclo del agua. Pero todavía nos falta cubrir el agua subterránea, nos falta cubrir todo el tema de ingeniería sanitaria. Tenemos todavía un recorrido
amplio que lo vamos a cubrir. Igual tú y yo ya no sabemos, pero seguro que todo este conjunto de gente... Voy a aprovechar para dar las gracias otra vez de otra manera diferente. En el año 2018, la Unión Europea cumplía 30 años de fondos FEDER. ¿Vale? Entonces, antes he dicho que cuando estaba Zapatero se cogió con Reviuca y tú pagas la mitad y yo pago la otra mitad. Realmente al final el saldo fue 50% pagó Gobierno de España, 25% Gobierno de Cantabria y un 25% fondos FEDER. Pues en el año 2018, 30 años después de la inauguración de los fondos FEDER, en Europa se plantearon en elegir un proyecto emblemático por cada país que hubiera sido financiado con fondos FEDER. Piensen en 30 años todos los proyectos que ha habido en España que hayan sido financiados o cofinanciados con fondos FEDER. Pues eligieron el instituto como ejemplo emblemático de lo que representan o quiere representar los fondos FEDER. Y a mí me gusta mucho este premio, que es una placa, no viene nada metálico. Me gusta mucho resaltar este premio porque hemos tenido premios a personas, hemos tenido premios a proyectos, pero esto premia a todos, desde la universidad al Gobierno de Cantabria, a todos los diferentes gobiernos que han venido después que nos han apoyado, a todos y cada una de las personas que trabajan, todos los que estáis aquí. Es un premio a todos y por eso me gusta a mí recalcarlo. Gracias a todos, seguimos trabajando, seguiremos trabajando y lo haremos muy bien. Vale, vamos a seguir ahora con el futuro ya únicamente con las tres grandes áreas. Álvaro, voy a empezar contigo para ver un poco, cuéntanos algo de cómo ves el futuro de la investigación y la transferencia, yo qué sé, el hidrógeno verde, la adaptación al cambio climático, todas estas cosas que están ahí, que nos están diciendo, ¿qué estáis haciendo en ese ámbito? ¿Qué podéis hacer en ese ámbito? Bueno, pues básicamente actualmente lo que hacemos es aplicar lo que ya sabemos e investigar lo que no conocemos. Entonces, siguiendo un poco esa línea que hemos tenido siempre, realmente más que adaptación al cambio climático, el área lo que ha hecho ha sido adaptarse continuamente. O sea, inicialmente era un grupo de puertos, luego llegó la gente de clima, de energía. Hace 5 o 6 años se creó un grupo específico para adaptación al cambio climático que aúna de alguna manera todo ese conocimiento previo. Es decir, sabíamos mucho de hacer puertos, de hacer infraestructuras de protección, pero ¿qué pasa ahora? Que de repente vienen las danas. ¿Qué pasa ahora? Que de repente tenemos inundaciones. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos tormentas más grandes. O el reto que también se nos plantea con las energías renovables. Todos somos muy conscientes de lo que pasó en abril. De repente un apagón, están diciendo a ver qué puede ser. Lo que está claro es que tenemos mucha capacidad de generar energía. También hace falta esa capacidad de almacenarla, que seamos capaces luego de inyectarla cuando es necesaria para poder mantener el flujo. Y para ello, pues ya estamos desarrollando proyectos, iniciativas, algunas vinculadas al hidrógeno verde, al amoníaco, técnicas de almacenamiento que permiten, oye, pues tengo el molino, tengo la placa solar que me está generando esa luz, ¿cómo la puedo transformar esa energía que no sea con baterías enormes para poder reaprovechar? O en el campo de incluso proyectos como el de la central de Aguayo, en el cual, oye, tengo la capacidad de bombear agua cuando tengo exceso de producción y luego turbino cuando tengo carencia de producción energética. Vale, gracias. Bárbara, en tu caso tenemos este verano hemos tenido ahí la alga asiática esta en Noja, o sea, con el tema de las invasoras, tenemos el botellón en el puntal que nos preguntaban, oye, ¿qué hacéis vosotros con eso? Nosotros hicimos los planes de gestión, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas, ¿cómo podemos investigar en cosas o qué estamos haciendo o qué podríamos hacer en el futuro para aportar a Cantabria, en este caso, en el ámbito de la investigación? En mi caso, y hablando siempre desde el área de hidrobiología, tenemos un background, tenemos una base de conocimiento que hemos ido generando a lo largo de estos más de 20 años y ahora es el momento de empezar a aplicarlo, siguiendo otra vez en esa línea de buscar soluciones a los retos de la sociedad. Y si yo miro ahora al futuro, pues el principal reto que se me viene a la cabeza inevitablemente es el cambio climático. Y estos dos problemas que ha puesto José sobre la mesa, especies invasoras, lo que está pasando con el puntal, están muy relacionados con el cambio climático. Necesitamos ahora mismo desarrollar herramientas que nos permitan anticiparnos a lo que va a pasar.
para poder adaptarnos, para poder mitigar. Podemos hacerlo, porque necesitamos esas soluciones innovadoras que nos lleven a las fronteras del conocimiento, que eso es IH, eso es en lo que estamos, llegar a las fronteras. En el caso del puntal, poniendo en contexto un problema muy actual, el otro día hablábamos, ¿no?, de vamos a llevarlo a la escala local, ¿qué problemas, no?, tenemos ahora mismo aquí cercanos? El puntal es un sistema natural. Tenemos la suerte de que la bahía de Santander la cierra una barrera natural, no necesitamos un dique. Tenemos un ecosistema, que es un sistema dunar, que tiene una funcionalidad, que tiene una funcionalidad y además un servicio ecosistémico que es de protección costera. Todo lo que ocurre detrás del puntal en la bahía de Santander tiene razón de ser porque está el puntal. Pero como todo sistema natural, es frágil y los sistemas dunares son extraordinariamente frágiles. Y ahora mismo se encuentra frente a dos claras amenazas. Una amenaza tiene que ver con el cambio climático, la subida del nivel del mar, retroceso de la línea de costa, procesos erosivos, y otra amenaza tiene que ver con los usos y las actividades antrópicas, porque el puntal es una zona tradicionalmente de uso recreativo y cuando pensamos en ello es lo que se nos viene a la cabeza. Pero el puntal es mucho más que eso, esto es nuestro dique natural y tenemos que tratarlo como tal, tenemos que protegernos, tenemos que entender que es frágil y que igual que no iríamos a un dique con un pico y una pala a romper el dique, no podemos ir al puntal a romper el puntal. Al contrario, tenemos que conservarlo, protegerlo, ayudarle a que sea cada vez más resiliente, a que cada vez sea más vulnerable, a que se enfrente mejor a todas esas amenazas de cambio climático que nos vienen por delante. Y eso, en parte, es responsabilidad nuestra también, en mejorar ese conocimiento para hacer de esos sistemas próximos a nosotros más resilientes. Hay una parte que es la parte de educación ambiental y capacitación que creo que es muy importante, porque hay que saber transmitir y muchas veces nos quedamos cortos a la hora de transmitir a la sociedad el por qué es importante un determinado elemento que tengo a mi alrededor y que no le pongo valor hasta que lo pierdo, ¿no? Bueno, por último, pues para cerrar esta mesa redonda, pues tengo a Ana Julia. En tu campo yo estaría asustado, ¿no? Porque con la inteligencia artificial, los gemelos digitales, todas estas cosas, es decir, toda la parte de tratamiento de datos, predicciones, capacidad de... Eso imagino que está cambiando, ¿no? A futuro ya está cambiando, ¿no? Está cambiando enormemente, ya lleva muchos años cambiando. Hace 15 años casi no teníamos datos. De hecho, bueno, por mencionar cuando yo empecé, que es como que lo tengo muy dentro porque fue cuando empecé, cuando ocurrió lo del Brexit no había datos. Ahora tenemos millones de datos. Entonces antes era un problema porque no teníamos información, ahora es un problema gestionar esa información. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y yo creo que vamos en la línea de trabajo y lo enlazo un poquito con el comentario de Bárbara. Necesitamos esas herramientas que nos ayuden a la gestión, a predecir, a anticipar, a poder gestionar qué va a pasar, y ahí creo que una componente fundamental es la inteligencia artificial que nos permite toda esa gestión de los datos y sobre todo el incorporar esos datos, esos modelos, esa inteligencia artificial en los gemelos digitales del océano. ¿Qué es un gemelo digital? Pues una herramienta digital que nos permite replicar lo que estamos viendo en la naturaleza, lo que estamos modelando. Entonces, tenemos los datos, tenemos los modelos, tenemos el conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer con todo eso? Meterlo en un gemelo digital y con esas herramientas que ya se están desarrollando y que van mucho en la línea del futuro, pues dar respuesta a esas preguntas. ¿Qué pasaría si altero el medio de esta forma? ¿Qué pasaría, por ejemplo, pensando en la inundación en Santander que hemos comentado antes? Pues a veces se inunda y recientemente en los últimos años más llegan las mareas vivas, coincide con una tormenta y estamos viendo episodios de inundación. Pues ¿qué nos permiten estas herramientas digitales? ¿Qué pasaría si tengo una marea viva con este coeficiente? ¿Qué pasaría si esa marea coincide con un viento débil, con un viento fuerte? Y esto que lo estoy llevando a la inundación, porque todos entendemos ese problema, porque lo hemos tenido cercano, en los últimos años ha habido varios eventos, lo podemos llevar a la gestión de la costa, al retroceso de las playas, a la contaminación por plásticos, a todos los problemas sociales que nos inquietan y que podemos dar respuesta desde el instituto, o intentarlo, con la investigación y con los desarrollos que hacemos.
Bueno, pues muchas gracias a todos porque habéis estado en tiempo, ¿eh? O sea, hemos llegado a buen puerto en tiempo. A mí hay una frase por ahí que siempre dice Paco Rollano, nuestro director de transferencia, que es algo así como, no vendas lo que haces, sino haz lo que puedas vender, ¿no? Es una frase así, yo lo diría, lo que apliques, ¿no? Para que no parezca que estamos vendiendo. O sea, estamos en el fondo generando dinero porque somos muchas personas a las cuales hay que comer también. Bueno, turno para sus preguntas. Seguramente nos habremos dejado en el tintero un montón de ideas, de posibilidades, de preguntas, de dudas. ¿Alguien quiere empezar con...? Del cambio climático, habéis hablado sobre todo de adaptación. Es decir, ¿pensáis que la batalla está realmente perdida en cuanto a posible regresión del cambio climático? Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí realmente me causa asombro que una comunidad tan pequeña como Cantabria haya dado lugar a un instituto tan importante. Pero no habéis contado, creo yo, cómo habéis llegado a eso, a posicionaros tan alto a nivel mundial. Me lanzo yo. No. Vamos a ver, no es que abandonemos la mitigación. Lo que ocurre es que con la mitigación ya no es suficiente. Aunque emitiéramos 0 desde el día de hoy, el tiempo, esto es como cuando pisas el freno, tardas un tiempo en frenar. Pues es lo mismo. Si ahora quitáramos todas las emisiones, todavía el efecto de lo que hemos hecho en el pasado todavía continúa. Entonces, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. O sea, piensen, vamos a poner un caso cercano. Bahía de Santander, ciudad de Santander. El nivel del mar está subiendo. El desagüe de lo que llueve cada vez va a costar más. No sé si me estoy explicando. Santander está hecho en un sitio que le hemos... Era una marisma que le hemos tapado. Es prácticamente plano. Hasta que llega... En esta zona que es prácticamente plana, el agua no discurre, salvo que tenga yo aquí, en el muelle, el agua aquí abajo. Y este nivel sube, empezará a entrar el agua, en lugar de salir el agua por los invernales, a entrar el agua por los invernales. ¿Y eso ocurrirá? Eso ocurrirá. Pero entonces, pues tendremos que adaptarnos, tendremos que hacer todo el diseño del drenaje de Santander para que eso, cuando ocurra, no nos perjudique. ¿Y cómo hemos llegado a donde estamos? Pues hay un entrenador que dice partido a partido, partido a partido, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es proyecto a proyecto, artículo a artículo. Siempre buscando la excelencia en la investigación, siempre buscando que nuestros trabajos sirvan para algo en la sociedad. Esos son los dos únicos trucos para estar donde estamos. Muchas ganas de trabajar, pasárnoslo muy bien y disfrutar del trabajo. Bueno, yo quería saber qué estudios han hecho y qué porvenir le queda al coral. ¿Al coral dónde? En todo el mundo. Ah, en Australia. Al ecosistema como tal. Porque aquí nosotros también tenemos nuestro pequeño coral. Lo que pasa es que no es tan mediático, pero tenemos pequeñas especies que muy bien representadas en algunas zonas, por ejemplo en la isla de Mouro. Lo que pasa es que, bueno, no son tan vistosas ni tan visibles a la sociedad. El coral lo tiene complicado. Con la subida de la temperatura, el coral al final es resultado de una simbiosis entre dos especies. Y una de esas dos especies es extraordinariamente sensible a la temperatura del agua. Entonces, tolera pequeños rangos de temperatura. Con pocas subidas, esa especie muere. Y es esa imagen tan característica en los últimos tiempos, desgraciadamente, que es el bleaching, que es el coral blanco, que es cuando muere. Y contra eso, a día de hoy no se puede hacer nada. Posiblemente se vaya cambiando su área de distribución.
El siguiente problema que tiene el coral es que tiene un ritmo de crecimiento muy lento, de décadas, pero su área de distribución irá subiendo hacia el norte y empezará a desarrollarse en zonas donde hasta ahora pues, no estaba presente. Pero volviendo al tema de la adaptación, una empresa nos llamó para ver el tema de la evolución de las temperaturas, una empresa que se dedica a hacer vino, para comprar terrenos en Inglaterra, cuando España ya tenga demasiada temperatura. Hay que adelantarse. Es curioso en ese sentido porque yo, en un congreso que estuve en el año 1990 en Brest, Marta López, una directora de pesca, había gente que presentaba un estudio de la zona vinatera de Londres, porque decía que toda la parte de Burdeos en unos años se iba a llevar a Londres, porque las temperaturas y las condiciones iban a cambiar totalmente. Y nos mirábamos allí diciendo, la gente va muy por delante de los tiempos, ¿no? Pero eso va a ser una realidad en muy poco tiempo. Hola. Perdón por mi desconocimiento total, pero quería preguntar, ¿la inteligencia artificial, los datos que utilizan para ella son los que han obtenido ustedes o de otras, o además de otros sitios? Utilizamos todos los datos que hay. Algunos de esos datos los hemos generado nosotros. Mencionábamos al principio el servicio climático y H-Data que tenemos, pero hoy en día hay datos en todo el mundo. Todas las agencias europeas, agencias norteamericanas, o sea, hay mucha cantidad de datos de todas las variables físicas, químicas, datos de satélite, dato medido, dato generado numéricamente. Entonces, todos esos datos son lo que alimentan las técnicas que aplicamos. En primer lugar, muchas gracias porque me ha parecido muy interesante, muy instructivo lo que habéis expuesto. Como estáis hablando de adaptación, y es evidente que hay que adaptarse a cambio climático, la contaminación ambiental que es creciente, etcétera. ¿Cómo veis vosotros, que tenéis muchos datos y mucha experiencia en el campo, el tema del crecimiento? Es decir, ¿tenemos que seguir pensando en que va a haber crecimiento o tenemos que empezar a pensar en que no hace falta hay muchas necesidades que son y no son necesidades reales y por lo tanto hay que empezar a pensar en el decrecimiento a nivel económico, a nivel sociológico, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo veis? Eso para el moderador. Esa pregunta es complicada, pero yo creo que es un problema de estrategia a nivel de Estado, a nivel de Europa, a nivel del mundo. Yo personalmente soy pesimista. Es mi pensamiento. Me gusta leer mucho ahora de temas de cómo ha ido evolucionando la igualdad en el mundo desde hace muchos siglos y tal, ¿no? Y me di cuenta que es un tema porque el pensamiento en ese ámbito del decrecimiento, que es una tendencia ahora, es de un porcentaje de gente muy pequeñito. La mayor parte de la gente no está en esa historia, está en el día a día. Y mi mayor problema es que el individualismo de la sociedad es tan feroz y ha sido tan feroz en los últimos años que yo no veo la forma de cambiar la tendencia. Entonces, ese decrecimiento, ¿qué quiere decir? ¿Que no compremos en Amazon? Yo no compro nunca en Amazon nada. Pero cuando pregunto soy el raro. ¿Eh? Entonces, ¿que tenemos que hacer menos viajes? ¿Que tenemos que plantearnos la vida de otra forma? Sí, pero ¿cómo hacemos eso? Sí, educación, pero yo lo veo complicado. No sé si tenéis alguna opinión al respecto. Sí. Yo voy a poner un toque de optimismo y lo digo porque yo veo a mis hijos, tengo 2 hijos pequeños y yo lo llevo a mi ámbito de la área de la contaminación, que es donde soy experta, el tema de las basuras, pues ese decrecimiento que hablas, llevándolo a un problema concreto como son los plásticos, pues requeriría pues una reducción del uso y demás. Entonces yo veo a mi niña, sobre todo la de 8 años, que cuando yo tenía 20 la palabra clave era reciclar. Para poder, y estábamos concienciados con el reciclaje. Ahora ella habla de la reducción y la reutilización, y la tercera es el reciclaje. Entonces quiero pensar que
Que hay esa reducción igual, comentabas educación, pues que sí, que haya una tendencia pequeña, igual, pero que la hay. Por alusiones, José Antonio, que en el momento que te he reconocido, digo, qué gusto, porque cuando fui concejala de Aguas, el mayor problema era el saneamiento de la bahía. Había voluntad política y cuando os conocí, digo, bueno, con estos técnicos esto sale adelante fijo y así salió. La segunda cosa es que gracias, porque la fuga de talentos que hay en Cantabria es brutal y con institutos como el vuestro, pues hace que la gente pueda quedarse en un lugar donde avanzar. Y la tercera cosa que quería deciros es la pregunta, que cuando nos invitáis a los socios del Ateneo de Santander al Instituto de Hidráulica de Cantabria, hacemos una lista porque lo hemos entendido todo, pero ahora queremos verlo. Y muchísimas gracias a los 5 porque ha sido fantástico. Reitero las palabras. La Real Sociedad Menéndez Pelayo, que es la que ha patrocinado todo esto. Muchas gracias. Reitero las primeras palabras que he dicho, están todos invitados, hacemos una lista y fijamos un día, encantadísimos. Esta semana hacemos visitas normalmente y sobre todo a colegios. Entonces, esta semana hemos hecho el número 1.200 de alumnos que han visitado el tanque. Será un placer y un honor recibirles. Sí. Una lista y fijamos un día. Ya no me voy a reiterar más en las alabanzas que han recibido ustedes, porque ya las han recibido de otros más importantes que yo. Pero no digo que no, porque se las merecen absolutamente todas. Porque un equipo tan pequeño, jugando contra los grandes y ganándoles, es muy difícil. Así que enhorabuena. Y ahora, otra cosa les quería decir, que hagan más cosas como estas para que todo el mundo les conozca. Porque es que les preguntas al 80% de los ciudadanos qué es el IH y dice, pues será algún equipo de fútbol, alguno de esos. Y no es así. Hagan más cosas de estas que se lo agradeceremos todos. Y ahora le voy a hacer una pregunta al señor del tanque grande, sobre un tanque mucho más grande que el suyo. ¿Qué pasa con el segundo espigón de la Magdalena? Mejor aquí vamos a dejar al catedrático que siente cátedra. A nosotros se nos preguntó hace más de 15 años qué se podía hacer en la playa de la Magdalena para retener la arena. Dimos 10 soluciones diferentes y luego son los gestores los que tienen que tomar la alternativa que estimen oportuna por razones las que sean, económicas, sociales, políticas. La solución que se tomó requiere, exige, y es el más importante, el segundo espigón. Toda la arena se nos está marchando, se nos ha marchado un montón de arena a la Fenómeno, a Cardevela. Esa arena no había que haberla perdido. Porque lo curioso del segundo espigón es que es sumergido, que no se va a ver. Y es el que hubiera evitado que se nos vaya la arena. Entonces, ¿queremos tener arena en la playa de la Magdalena? La respuesta puede ser sí o no. Todas son correctas, todas son válidas, depende del sentir de cada uno. Pero si la respuesta es sí, queremos arena, como es una zona donde naturalmente no habría arena y se escapa, queremos tener arena, pues hay que sujetarla. ¿Que no me gusta? Pues entonces no tendrás arena. Así de fácil, así de sencillo, así de dramático para otros. Más preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Cierras Pues el...? nada. Sí. De mi intención. Quería dar las gracias a todos, a la Real Sociedad Menéndez Pelayo, a Alberto, por haber hecho esta organización, a Raúl Medina, que, perdón por haber preguntado por Íñigo, pero es que es amigo y tenía que preguntar por él, porque viene el Instituto de Hidráulica de Cantabria y cómo no voy a preguntar por mi amigo.
muchísimas gracias por haber estado, muchísimas gracias a todos ustedes. Les pedimos que no olviden que hoy es 22 y 7-29, que el 29 también la Real Sociedad Menéndez Pelayo hace la segunda mesa redonda, que es 30 años del Instituto de Física de Cantabria. Por favor, no se lo pierdan. Y muchísimas gracias, y no les doy más, porque con todo lo que han dicho, todo es gracias. Gracias.